¿Cuál es vuestra visión respecto al sistema actual de vigilancia de la salud? Puntos fuertes, puntos débiles del sistema. Me parece absolutamente demencial todo lo que se viene legislando desde el año 97. Absolutamente demencial. En primer lugar, el modelo de vigilancia de la salud es un modelo que se gestó al margen de los especialistas en medicina del trabajo. No digo al margen de otros médicos y otras especialidades, exclusivamente al margen de los médicos especialistas en medicina del trabajo. Me parece una ofensa a profesionales que llevan 10 años de estudios universitarios para poder ejercer la actual legislación. En las anteriores intervenciones se ha hecho algunas referencias a la OIT, que en España, en el siglo XXI, en la Unión Europea, todavía en normativas de uso diario estemos con frases de la OIT, me parece absolutamente demencial. Absolutamente demencial. Es anacrónico. Es anacrónico. Hablar de la dignidad, de la intimidad, es dar por supuesto que esto no puede existir y me parece una ofensa a los profesionales increíble. Escuchando la anterior mesa he tenido la sensación por un momento de una cierta imagen lampedusiana. Es necesario que todo cambie para que todo continúe igual. Y francamente esto no puede funcionar. Esto no puede funcionar. Estamos con un colectivo de trabajadores que lo único que le interesa es el colesterol y la tensión arterial en los reconocimientos médicos. Estamos con unos protocolos del Ministerio de Sanidad absolutamente infumables. Que el protocolo de pantallas tenga 96 páginas es desconocer absolutamente lo que es la praxis médica. Y por otra parte, entender la vigilancia de la salud como un elemento más de la prevención de riesgos laborales me parece un error metodológico increíble. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece un criterio de primar la prevención primaria, la supresión del riesgo. Y aquel riesgo que no se puede suprimir hay que tratarlo como aquel peligro que no se puede suprimir hay que tratarlo como una evaluación del riesgo. Y eso es la prevención técnica. En medicina prevención primaria no existe. Algunos hablaban de las vacunaciones como prevención primaria, pero incluso en ese término el concepto de prevención primaria que se utiliza en medicina es distinto al que se utiliza en la prevención técnica, porque siempre hay una incertidumbre científica en cualquier actividad médica que hacemos frente al individuo. Por lo tanto, estamos hablando de conceptos distintos. Y por otra parte, la Ley de Prevención ha introducido en nuestro campo una serie semántica que no tiene ningún sentido. La salud laboral es un engendro. La salud laboral no existe desde el punto de vista médico. Entre médicos no podemos hablar de salud laboral. ¿Pero qué estamos haciendo? La salud es una. ¿Desde cuándo hay una salud laboral? ¿Cómo te encuentras a un tío en el ascensor y le preguntas cómo estás de salud laboral? Por favor. ¿Pero de qué estamos hablando? Y todo esto no es más que la incorporación de unos ciertos especialistas que en su momento han tenido la capacidad de organizar el mundo de la medicina del trabajo, incorporando unos anglicismos, primero la salud ocupacional, que hoy también ha salido, después se tradujo en salud laboral, y en realidad lo que estamos haciendo es asistiendo a una serie de conceptos que no tienen sentido. Las enfermedades del trabajo. Las enfermedades del trabajo no existen. Entre médicos podemos hablar de enfermedades del trabajo, pero legalmente la enfermedad del trabajo no existe. Existe la enfermedad común, el accidente laboral, el accidente laboral y la enfermedad profesional. Lo demás podemos inventar lo que queráis, pero lo que nos marca el sistema protector y reparador son estas. Y lo demás podemos trabajar en lo que queráis. Más aún, el actual modelo de vigilancia de la salud. ¿Y por qué tiene que estar en la Ley de Prevenciones Laborales? Este fue un modelo que se implantó en el año 97. Hasta el año 97 no estaban imbricados. En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
la parte médica no estaba imbricada. Solo en el artículo 11, recuerdo, que establecía la obligatoriedad de los reconocimientos médicos, y eso ya no lo discuto. Pero ¿por qué tenemos que estar imbricados ahí? Es lógico que haya una sola historia clínica. ¿Cuáles son los elementos que nos mueven? El riesgo a enfermedades, a pérdidas de salud por exposición al trabajo. Pero, coño, eso no es solo una situación. Están los riesgos individuales, están los riesgos ambientales. ¿Cómo le damos forma a todo eso? ¿Dónde ha quedado la medicina basada en la evidencia? ¿Dónde han quedado los protocolos que hacen las task force canadienses o las americanas? ¿Quién está trabajando con eso? ¿Os podéis creer que estoy volviendo a ver reconocimientos médicos con electrocardiogramas basales y con pruebas de PSA? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué criterios de medicina preventiva estamos aplicando? ¿Por qué tenemos que estar en salud pública? Perdón. ¿Por qué tenemos que estar en salud pública? ¿Por qué se nos quitó subrepticiamente de la Ley General de Sanidad y se nos pasó a la Ley General de Salud Pública? En la Ley General de Salud Pública también están las enfermedades transmisibles y las no transmisibles, y a nadie se le ha ocurrido sacar de la Ley General de Sanidad a la especialidad de medicina infecciosa. Son tantas las preguntas y tanto el disparate que entiendo que estamos asistiendo, que francamente, cuando se monta una jornada de este tipo, digo, hombre, hemos de felicitarnos, por lo menos que sirva para algo. Cierro tema, Vale. No. Perfecte, doncs és el teu torn. Hi ha algunes anotacions que penso que són importants. La primera, quan jo vaig llegir la 95, la llei de prevenció de riscos, quasi plorava, d'alegria, d'alegria. Vaig pensar, per fi, una llei. Jo soc infermera del treball, també tècnic de prevenció, directora tècnica i també de l'àmbit sanitari. No posem el títol perquè nosaltres procurem integrar amb dos conceptes. Però l'any 95 a mi em va semblar fantàstica la llei de prevenció. L'article 22 vaig pensar, que bonic, no? Totes les persones que estem aquí a aquesta sala, el nostre objectiu professional, la majoria de nosaltres, tots els que treballem en prevenció, és la salut dels treballadors, la felicitat de la gent. Fantàstic, no? Tots treballem per això. La nostra intenció, el nostre objectiu, si algú tenia l'objectiu de fer diners amb aquest tema, sap greu, haureu sabut a hores d'ara que no era el camp, però és una bona feina, és una bona tasca. L'any 95, a partir del 95, totes les legislacions, decrets, real decrets, instruccions i martingales que va sortir per, com deies, encotillar el nostre sistema, no s'entén. No sé si algú de vosaltres ho pot explicar, però les ràtios, has de tenir un metge i una infermera. Jo soc infermera del treball, reivindico que les infermeres tenim molta feina a fer i que un metge del treball en sap molt, en sap moltíssim, i és imprescindible que un metge del treball estigui en un equip multidisciplinari de prevenció de riscos laborals. També hi ha opinions dins del nostre sector contradictòries. Jo crec molt en les 4 especialitats, 5, diem nosaltres, 5 especialitats que el mateix equip estigui treballant i que no es pugui acabar una avaluació de riscos si el metge del treball no ens diu sí senyors, anem bé, i l'infermera del treball. Estem treballant amb això, però cal que siguem una ràtio, un metge, una infermera, i si jo vull consultar a un especialista de medicina esportiva o el vull contractar durant un temps de la jornada perquè m'assessori sobre temes, no és tècnic de prevenció, no és metge del treball, no és infermera del treball, i la salut per l'esport, com que no és salut laboral, com que no està dins dels criteris, com podríem fer reconeixements mèdics diferents? No és tan important fer una educació a l'esport als nostres treballadors, a tot el col·lectiu de treballadors, i no aquells només que volen anar al metge, tots aquells que van, que estan malalts, tots aquells que voluntàriament assisteixen al reconeixement. Jo crec en la medicina col·lectiva, crec molt en la medicina col·lectiva, la medicina del treball col·lectiva, crec molt en la salut a les empreses, a les organitzacions, a cadascuna de les persones i a la pròpia organització. Però, què és més salut? Una millora ergonòmica? Una activitat esportiva? O un electro i un PSA?
I en alguns casos això sí que t'entra, això no entra. Ja no per parlar de les aptituds mèdiques. Nosaltres som una empresa cooperativa, tenim un 60% dels nostres clients d'economia social i tenim molts treballadors amb problemes, amb discapacitats o amb malalties mentals. I aquesta gent és apta o no és apta per la feina que fa? Segons quins criteris, segons quin protocol. Estamos en lo mismo. No sé. Nosaltres treballem el millor que sabem. I si algun client no està content amb nosaltres, se'n va a un altre servei de prevenció. I si no li agrada el metge del treball que l'atén, doncs contractaran una altra empresa. Perquè som empreses i perquè qualsevol client nostre té la potestat, serveis de prevenció aliens, qualsevol client nostre té la potestat de contractar un altre servei de prevenció. La meva obligació com a servei de prevenció és que em contracti a mi no perquè sóc el més barat del mercat, sinó perquè està content amb la feina que jo li faig. I això depèn de la ràtio que jo tingui de metge i infermera. A mi em sembla absurd. Vaja, tot el desencadenant em sembla... Llavors discutim que si 2.000, 2.500, no, però si en tens 3 unitats baixarem una ràtio i en comptes de 40 minuts en tindràs 25. Punto. Està clar. Molt bé. Maria Teresa, tu des de la visió que ens pots aportar important, tant de servei de prevenció propi, sobretot, que és el que faig jo, encara que estic en una mútua, que a vegades el fet de ser servei de prevenció propi o societat de prevenció a vegades costa una miqueta de situar. Jo crec que s'ha dit, i és bo, que la protecció que nosaltres anem a perseguir és la protecció del treballador i és la protecció de la salut integral. I aquesta només té un nom, que és salut, com diu el Muniesa, que estic totalment d'acord. I per poder aconseguir això, realment el que hem de ser és coneixedors de les nostres organitzacions on treballem, de les necessitats reals que hi ha dels treballadors i dels llocs de treball i de les condicions de treball. Per això també hem de tindre l'habilitat de recollir bé les dades. Jo penso que això és fonamental, o sigui, és de dir, i d'analitzar-les. I també és fonamental fer seguiment de tot allò que implementem en relació a aquest anàlisi d'aquestes dades. O sigui, és igual el tamany de l'empresa, sigui petita o sigui gran. El que és fonamental i imprescindible és que tinguem fonts de recollida de dades i que no venen només de les accions i activitats i actuacions que fem com a sanitaris, sinó que venen donades per l'anàlisi d'altres fonts, que poden ser comunicats de riscos, que poden ser els partes d'accidents, que poden ser altre tipus de consultes que no van només relacionades amb la vigilància de la salut. Per tant, sí que es fa molt necessari per protegir la salut global aquesta integració de disciplines i aquest treball unitari, en el qual no ha de perdre sentit la figura del metge del treball. I això és així, o sigui, és una qüestió que potser cal reivindicar i no sé per què, però potser sí. O sigui, les avaluacions de riscos, clar que han de tindre la participació dels sanitaris, perquè, entre d'altres coses, per determinar l'especial sensibilitat, doncs hi ha d'haver la participació dels sanitaris. I els sanitaris han d'estar en la fase de disseny i de projecció de centres o de llocs de treball, perquè allà hi ha unes persones que tu has de saber si poden anar o no i en quines condicions hi haurien d'anar. Per tant, són coses que ja s'han dit, però que era important, jo crec, remarcar. Perfecte. Y Julio, ¿tú cómo lo ves desde una empresa de trabajo temporal que, como decíamos, pues bueno, si una empresa normal ya es difícil, para una ETT probablemente la vigilancia de la salud todavía resulta más complicada? De hecho, ya hay alguna pregunta que os avanzo, que habla de, bueno, cuando un trabajador está pluriempleado, es decir, que trabaja para varias empresas al mismo tiempo, en el caso de ETTs, bueno, ¿cómo nos organizamos? Es decir, ¿cómo podemos cumplir con la normativa actual en materia de vigilancia de la salud? Creo que el modelo que plantea la ley de prevención tiene todavía, a pesar de que han pasado muchos años, muchas sombras, ¿vale? La principal es la que tiene que ver con la integración de la medicina del trabajo con el resto de especialidades técnicas. Se apostaba mucho por esa integración y al final
no está ocurriendo en las empresas. Nos estamos limitando en las empresas seguramente pues, por una falta de pedagogía desde el área de medicina del trabajo en cuanto a cuáles son las áreas que pueden tocar, seguramente por falta de recursos en los servicios de prevención, tanto propios que tienen incorporada la especialidad como empresas que tenemos concertada la especialidad con servicio de prevención ajenos, falta de recursos y al final lo que contamos es con reconocimientos médicos y con una memoria que se entrega al final de año. Esa es la integración del área en las empresas. Y es cierto también que al final el modelo lo que ha llevado es a algo parecido a bueno, pues cuando un médico entra en una sala a oscuras y resulta que le llega un trabajador de una determinada empresa con un determinado protocolo. Ese protocolo le dice a dónde tiene que enchufar la linterna y a partir de ahí determinar el estado de salud del trabajador, si es compatible o no con un puesto en concreto. Y esto lo hilo un poco con los trabajadores pluriempleados, el trabajador multiexpuesto. Es decir, ese protocolo está limitando al médico a mirar hacia una dirección y olvidamos que la salud es integral, que hay trabajadores que están contratados en muchas empresas a lo largo de su vida. Yo creo que la vigilancia de la salud, tal y como está en la ley, mira un modelo de trabajador que ya no existe, el trabajador que tiene un empleo para toda la vida. Entonces, deja de alumbrar con su linterna a todo el resto de la habitación, donde puede encontrar muchas pistas que le digan sobre la salud del trabajador, sobre si esa salud general es adecuada para el puesto al que se va a incorporar, y al final lo que estamos limitando es al final la herramienta de trabajo del médico. Yo creo que es un modelo que además tenemos los servicios de prevención ajenos a partir del Real Decreto que regula sus recursos humanos y materiales, que está el mercado absolutamente colapsado, están desapareciendo muchos operadores. Eso yo estoy seguro que al final acabará afectando a la calidad de la medicina del trabajo, de la vigilancia de la salud que se hace para las empresas que concertamos con esos servicios de prevención. Y bueno, pues el panorama no ayuda a conseguir el espíritu que se perseguía con la ley de prevención, con el artículo 22, el integrar la vigilancia de la salud en lo que es el día a día de las empresas. Seguimos dudando de muchos conceptos: reconocimiento voluntario, obligatorio, vigilancia de la salud previa a la contratación, vigilancia voluntaria. Yo creo que lo que puede ser voluntario es como mucho el reconocimiento médico, pero la vigilancia de la salud, el trabajador no puede renunciar a que el empresario vigile su salud. Iba a decir una palabra un poco fuerte, hay un caos en cuanto a términos. Eso se traslada a la actividad de los médicos y eso contamina el resto de lo que es la actividad técnica que se puede hacer en las empresas. ¿Tenéis la sensación de que el médico especialista en medicina del trabajo, el personal de enfermería especialista en medicina del trabajo, va dando palos de ciego? Es decir, que tiene que desarrollar su actividad sin disponer de un mínimo de información para poder hacerlo. Hombre, yo creo que la respuesta está en la cantidad de especialistas de medicina del trabajo que hay y que van saliendo. Prácticamente no hay. Por lo tanto, el trabajo no debe ser especialmente atractivo para los profesionales. La situación en la que están trabajando es la que es. Hay un sentimiento generalizado de que es desarrollar una actividad en la cual no tienes la más mínima capacidad de decisión, al margen de una serie de protocolos que han pactado una serie de señores que podríamos hablar. He hablado de uno, podríamos hablar del plomo, del plomo orgánico y el inorgánico. O sea, una serie de situaciones que dices, bueno, ¿y el médico de trabajo qué puede hacer? Recuerdo uno de los artículos que además me ha llamado mucho la atención y que cuando Fomento me pasó para informar el anteproyecto de norma, establecía que el médico del trabajo no puede investigar enfermedades previas que tenga el trabajador. Yo recuerdo
que la agravación de una enfermedad previa tiene consideración de accidente de trabajo. O sea, que es que se limita hasta eso. Es que se limita hasta eso. Es que ya no puedes prever si cuando estás viendo a un trabajador resulta que lo que te está explicando la anamnesis después puede dar lugar a origen a una agravación que va a pasar como accidente de trabajo. ¿Pero a dónde estamos llegando? ¿Puedo discrepar? Sí, por supuesto que puedes discrepar. Estando de acuerdo, ¿quién tiene la culpa de dónde estamos? Yo creo que todos. Yo creo que medicina del trabajo, enfermería del trabajo, servicios de prevención ajenos, todos los operadores, hemos entrado en una dinámica... Especialistas en salud pública en también, salud pública, ¿no? también, todos. Vale. En esta sala todos, de eso te ríes. ¿De quién es la culpa? Nos hemos entrado todos en un engranaje de yo lo hago porque es más barato, porque 50 euros la revisión, porque 30 euros la revisión, porque ¿qué puede hacer el médico de trabajo? Puede hacer lo que le dé la gana. Es un médico. Si quiere trabajar en un servicio de prevención y no le gusta el servicio de prevención, que se vaya, que monte otro, ¿no? La culpa, a mí, yo discrepo en administración, la culpa, uy, es que claro, no podemos hacer lo que queremos. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Cada uno de nosotros. Por supuesto, por un sueldo digno, ¿no? Porque, claro, tenemos que comer. Pero es que la culpa, es que no me dejan. Yo soy médico y no me dejan. ¿Quién no te deja? Casos concretos. Es verdad que a veces un médico, muchas veces, el médico no le dejan porque también es muy cansino, ¿no? Es que a mí va bien. Yo sí firmo las aptitudes y tal, ¿voy a hacerlo diferente? Estarás conmigo. Perdona. Que discrepas de una forma curiosa. Por eso, discrepo. Vale. O sea, porque cambiar de trabajo siempre es una opción. No, pero discrepo en el de el médico del trabajo, pobre médico del trabajo, no puede hacer nada. Pobre hace lo que le mandan. Es tan Señores sencillo médicos. como que se consulte por escrito y tal, cuántos médicos del trabajo de los que están hoy presentes están contentos en el entorno en que No, se yo no digo que no mueven. estén contentos. Yo digo, ¿de quién es culpa que no estén contentos? ¿De la administración pública? ¿De los servicios de prevención ajena? Pues a ver, si hacemos un poco de historia, porque lo que propones es un poco de historia, pues no hace falta mirar un poco hacia atrás. Recuerdo que la directiva del 89 la firma un ministro de Trabajo español. Recuerdo que al mismo tiempo que eso se sacó un famoso libro azul sobre lo que era la seguridad e higiene en este país. Recuerdo que a propuesta de la directiva el gobierno español no publicó una ley de prevenciones de riesgos laborales. Tuvo que haber una denuncia de un determinado sindicato en contra del gobierno y a la Unión Europea porque aquí no se transponía la normativa. Y que cuando se transpuso la normativa se transpuso bajo unos condicionamientos sociales que es que a ver, estamos en un país, y hablemos un poco en plata, que es que nadie es lo que representa aquí, ¿eh? Coño, a ver, hablas de interlocutores sociales. Pues hombre, francamente sí, tenemos interlocutores sociales, pero son exactamente lo que representan exactamente lo que dicen. A la vista está lo que tenemos cada día encima de la mesa, pues para cuestionarnos muchas cosas de quién está y quién tiene la capacidad de gestión. Por lo tanto, yo entiendo que los únicos que no hemos intervenido en todo este desaguisado somos los médicos del trabajo. Es que hemos estado absolutamente marginados. O sea, empezando porque tenemos un mea culpa. Y es que en lugar de tener sociedades científicas potentes y activas, tenemos 30.000 sociedades separadas que no están de acuerdo unas con las otras y realmente no existe un entorno proclive. Tenemos unos colegios oficiales de médicos que prácticamente nos han preocupado de toda esta situación y por lo tanto, ante un vacío social, pues hay otros grupos de presión que tienden a llenar sociológicamente este vacío. Y aparecieron los especialistas en salud pública. Antes había uno solo, que estaba en Madrid, porque las transferencias sanitarias no estaban hechas, pero cuando se hacen las transferencias sanitarias tenemos 17 especialistas en salud pública, ninguno de medicina del trabajo. Pero todos opinando sobre medicina del trabajo.
Y aquí se empieza a generar una serie y un protocolo y un modelo que es el que tenemos hoy en día. Bueno, Ramón, creo que Marita No, yo quizás que tengo una visión muy distinta, ¿no? O sea, quizá, no sé, pues por el ámbito que me muevo o pues por la suerte que tengo de los profesionales con los que me relaciono, pero yo tengo una visión radicalmente distinta. O sea, es decir, tenemos una especialidad que tiene muchos retos y muchas dificultades porque nunca vamos a hacer de una acción una cosa que sea probablemente al 100% a gusto de todo el mundo porque nos relacionamos con muchos agentes, por lo tanto posiblemente las decisiones técnicas no van a estar del gusto de todos, pero precisamente ahí está pues el reto pues de estudiar, de prepararte, de dar la mejor opinión, el mejor asesoramiento. Pero somos personas que yo creo que estamos muy implicados con lo que hacemos, tenemos un alto grado de motivación. En las empresas donde estamos tenemos gran capacidad de influencia, yo creo que tenemos capacidad de influencia y mucha, o sea, es decir, hemos de integrarnos con los técnicos y hemos de hacer un trabajo de proteger la salud conjunta, pero el que se pone enfermo es el empresario y quien te va a venir a ver va a ser a ti, o sea, es decir, tan sencillo como esto. O sea, solamente por esto ya de alguna manera hay vías para poder hacer muchísimas cosas. En cuanto a la voluntariedad y la obligatoriedad, yo creo que la vigilancia de la salud debería de ser voluntaria y excepcionalmente obligatoria. Es decir, yo creo que el empresario en todo caso, y asesorado por el servicio de prevención, tendrá que determinar en qué casos lo hace obligatorio. Pero ahí hay un problema y es que si lo haces obligatorio, aquello que hagas obligatorio, después tiene que tener un seguimiento y unas acciones, que normalmente no pasa. O sea, es decir, a veces en las empresas hay cuestiones obligatorias, aparte de las de Real Decreto y tal. Y después lo que pasa es que no se hace ningún tipo de acción. O sea, es decir, hay muchas cosas a valorar, pero en principio la libertad de cada uno, aparte de que el empresario tenga la obligación de la vigilancia de la salud, que entonces hay que ver de qué manera exceptúa, ¿no? Que ya se ha hablado del artículo 22 y de las limitaciones de cómo se debería a lo mejor de canalizar y resolver. Pero yo la sensación que tengo es que la especialidad es una especialidad que sí que es atrayente. Lo que nos pasa es que no está fomentado que podamos formar a médicos del trabajo. Es decir, yo no creo que no haya demanda por parte de los médicos en hacer esta especialidad. Quizá no lo estamos haciendo bien. O sea, es decir, en el caso concreto de la Mutua, por ejemplo, yo soy servicio de prevención propio, pero en el caso concreto de la Mutua, que se hace docencia para médicos del trabajo, la persona que lo lleva habitualmente tiene serios problemas en este sentido, porque viene dado por el ministerio, claro, o sea, es decir, son reglas del juego que a veces las tienes que acatar, aunque no las compartas, pero la especialidad de medicina del trabajo es una especialidad que yo creo que sí que es muy atrayente. Sí. Acabamos de presenciar precisamente uno de los problemas que tiene la normativa y es que no nos entendemos hablando de lo mismo. Es decir, yo estaba hablando del reconocimiento médico voluntario obligatorio, y ahí estoy de acuerdo que cabe la posibilidad de que el trabajador pueda renunciar si el médico del trabajo, a la vista de los riesgos contemplados para el puesto en la evaluación, considera que el reconocimiento médico puede ser voluntario, pero lo que yo entiendo que no puede renunciar el trabajador es a que se vigile la salud en la empresa. El reconocimiento médico... ¿Es un derecho del trabajador que se le ofrezca la vigilancia de la salud? Sí, es un derecho. Sí. Y lo que pasa es que al final la vigilancia de la salud se reduce al reconocimiento médico, que es lo que no debería ser. Esto vale. Entonces, el reconocimiento médico es una herramienta más y puede ser voluntario obligatorio, y la vigilancia de la salud son muchas más herramientas, por lo menos creo, que son más que el reconocimiento médico, y eso es lo que no puede renunciarse. No puede renunciarse porque al final se le exige responsabilidad al empresario, se haya hecho o no el reconocimiento médico, si hay un daño a la salud. No, tienes que analizar otros datos que llegan a través de la empresa, no solamente desde la vigilancia de la salud en cuanto al reconocimiento, sino comunicados de riesgo, consultas, ya lo he dicho. Yo sí, estoy completamente de acuerdo. Esto hay que analizarlo y hay que posicionarse, sí. Y el examen de salud, bueno, hemos pasado de que era un beneficio, ¿no?, que se daba, a que parece que ahora
no se deberían de hacer exámenes de salud tampoco. O sea, es decir, para esto hay un cambio de cultura preventiva a nivel global. O sea, es muy difícil también a los trabajadores de hoy a mañana decirles, aparte de que tú técnicamente lo puedas avalar, que pases un cuestionario X o pases lo que sea, un índice de capacidad laboral, ahora que se habla pues, del envejecimiento de la población y se hablan de otros sistemas. Bueno, para eso tienes que tener antes hecha una campaña de comunicación interna en la empresa muy importante y que el trabajador al que le vas a hacer la vigilancia de la salud realmente vea que eso va a ser un beneficio en cuanto a la protección de su salud. Porque lo que no puede ver es que pierde el examen de salud porque tienes que ver el encaje, cómo se hace, y lo ha de ver la persona a la que vas a proteger. Porque en definitiva, esa persona va a tener que ser la gestora de su salud personal y laboral, la salud global. Porque tendríamos que llegar probablemente a que, igual que si tú enfermas o piensas que estás enfermo, vas a tal, tú como en tu trabajo también deberías de tener elementos, ¿no?, de poder autoevaluarte y solicitar. O sea, es decir, a lo mejor no es tanto nosotros hacer los protocolos, es una interacción y es muy importante la parte del trabajador en la implicación de todo el proceso, que a lo mejor eso también es una cuestión que nos hemos de plantear. Es decir, técnicos, quizá la parte de integración técnica y sanitaria sí que la tenemos muy, en estos momentos ya bastante, depende de las empresas y de las circunstancias, pero la implicación de los trabajadores, ¿no?, en todo ese proceso. O sea, es decir, porque probablemente las cosas se deben de flexibilizar. Quan parlem inclús de serveis de prevenció l'IE y de empresas, la concienciación esta ya está incluso en el empresario. Cuando tú ofreces un servicio de prevención ajeno a una empresa y haces el presupuesto, oferta, ¿qué me cobrarás por una cosa? ¿Qué me cobrarás por la otra? ¿Qué me cobrarás por reconocimiento? Y dices, depende, ¿no? Depende de qué reconocimiento te haga, te cobraré una cosa o la otra. No, porque mira, tengo otra oferta y la competencia 32 y tú 54. ¿De qué estamos hablando, no? Esta concienciación al empresario de que cuando hablamos de reconocimiento, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que puede ser una entrevista. Un servicio de prevención propio, un servicio de prevención ajeno, claro, también de alguna manera, o sea, es que además el servicio de prevención ajeno tiene que ser rentable. Exacto. Bueno, este es nuestro, pero yo creo que sí. El propio también debería ser. Sí, pero rentable en cuanto a la salud claro. Pero el ajeno más. No, pero se le exige. Claro. Ya no es diferente. Bueno, perdonadme, no sé si me he explicado bien. Sí. Pero ya no es concienciar a los trabajadores, ya tienes que concienciar primero a quien te contrata, es decir, ¿de qué estamos hablando? No, tú que venga al autocar, que me hagas 50 revisiones, ¿cuánto me cobras? No. Y el no es, aquí te quedas sin cliente. ¿Cuál es mi obligación? El primer año, pim, pam, 50 revisiones, camión, y si lo hacemos en 5 minutos, mejor que en 10. Pero procuras, a la larga, que esto no sea así. Y hacer la pedagogía con tus clientes del sinsentido que representa esto. Pero tenemos que hacer esta pedagogía. Pensar que estáis hablando de dos modelos distintos. Totalmente. Lo que son servicios de prevención propios o mancomunados de sectores más o menos pequeños y concebidos que hay una integración efectiva dentro de las organizaciones empresariales, y después de servicios de prevención ajenos, que es otra historia. Donde procuramos que también haya una integración efectiva dentro de las organizaciones. Pero piensa que el 90% de las empresas en este país son ajenas. Tienen menos de 40 trabajadores. 95 menos de 50. 95% de las empresas de este país tienen menos de 50 trabajadores. Quiero decir, y están en teoría en servicios de prevención ajeno. Y la mayoría no los conciertan los empresarios, sino los gestores que los llevan. Por lo tanto, aquí empezamos ya con un lío que dices, bueno, ¿y esto cómo se come? Que lo mismo que te decía antes. O sea, que es que ni el empresario tiene capacidad de decisión. Es que es un gestor administrativo que encima cobra una dicotomía por cada servicio que contrata. Estamos hablando en plata. O sea, yo cuando en un artículo hace algún tiempo dije que la gran modificación que había habido en el año 95 es que la ley de prevención lo que había establecido es la prevención como un negocio, que fue la gran variación que hubo entre todo lo que había antes y lo que ha venido después, del negocio, el núcleo de ese negocio es la vigilancia de la salud.
Desengañaros, la prevención técnica no es cara. Generalizando siempre es complicado. Pero la prevención técnica no es cara. Claro, no nos metamos con el tema del asbesto o con el tema del amianto, que también podríamos hablar. Pero fundamentalmente no es cara. Lo que es cara es la vigilancia a la salud. Y si encima tengo un señor que me está promoviendo lo que tú decías, un reconocimiento a 30 euros, el otro, mire, es que yo le haré una analítica y le cobraré 35, pero esto es el gestor el que lo hace, y el gestor que tiene unos intereses por ahí más o menos lícitos y tal en contratarlo. Pero bueno, yo vuelvo a decir, ¿y los médicos de trabajo dónde estamos? En los servicios de prevención ajenos también. Pero tenemos que pensar algo y tenemos que decidir algo y tenemos que establecer modelos de actuación y tenemos que decir hasta aquí hemos llegado, porque si encima el servicio de prevención ajeno está sujeto a un contrato anual que según cómo te portes con la empresa, el empresario se puede cabrear y decir, oye, tú a mí no me toques las narices con estos temas porque yo el año que viene me cambio y encima por uno más barato. Llegamos a lo de los hermanos Marx, que acaban no cobrando nada porque le dice uno al otro, le dice, oye, para lo que voy a hacer ya está bien como está. ¿Entiendes? Coño, llega un momento que dices, bueno, pero ¿qué modelo estamos defendiendo? ¿Qué modelo estamos defendiendo? Hace falta un replanteamiento total. Han pasado 16 o 17 años. Hemos de ser valientes. No se puede tener un riesgo profesional como las pantallas de visualización, con un real decreto, con una guía técnica y un protocolo médico de 96 hojas. Y lo tienes en activo y la Inspección de Trabajo te lo está exigiendo. Cuando no tiene nada que ver lo que se explica en ese Real Decreto con los actuales pantallas de visualización, ni con las tabletas, ni con los smartphones. Pero ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Quiero recordar que el actual gobierno, no es que defienda al anterior, ojo, pero quiero recordar que el actual gobierno en 2 años prácticamente no ha legislado en materia de prevención, lo cual no sé si es una desgracia o una suerte. Porque cada vez que legisla uno, lo que tienes es un problema. Aún recuerdo que en el 2011, a un mes antes de dejar el gobierno anterior, se nos sacó de la Ley General de Sanidad para meternos en la Ley General de Salud Pública, de tapadillo y sin consultar con nadie. Y dices, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un Ministerio de Sanidad y otro? Pues prácticamente lo misma, porque las dos son unas ineptas, lo que pasa es que una es más pija que la otra, ¿entiendes? Y acabemos de contar. Y ese es en el panorama que nos movemos. Y esa es la relación que hay. Y mientras nuestras autoridades sanitarias, pues, haciendo brindis al sol. Y haremos y dejaremos de hacer. Yo, francamente, y a estas alturas, soy pesimista. A ver, a la vista está el tema. Soy pesimista por la falta de recursos. Soy pesimista cuando veo que las sociedades de prevención se están vendiendo a fondos de inversión. Porque si creamos un modelo basado en servicios de prevención ajenos y ahora resulta que intervienen fondos de inversión buitres o piratas, dices, ¿qué coño está pasando aquí? Porque esta gente lo único que entiende son beneficios. ¿Qué pasa? Que tenemos todos estos trabajadores que tenemos ahí en peligro de extinción y de ir a la calle. Y este es el modelo que hemos creado. El modelo que hemos creado está en la Unión Europea con una denuncia de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. ¿Por qué ese modelo está en cuestión? Y entonces, delante de todo esto, ¿hemos de continuar por el mismo camino? Hombre, hay un proverbio chino que dice que para salir de un pozo lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Coño, dejemos de cavar, seamos capaces de juntarnos todos y de empezar a definir una nueva estrategia en materia preventiva para poder tirar adelante. Y mientras tanto hay que cumplir la ley. Quiero decir, el tema está claro. Entre otras cosas, lo mejor que sepamos. Porque la Inspectora de Trabajo nos ha dicho que si no se cumple, incumplimos el tema. Claro, por supuesto, pero eso hay muchas maneras, cumplir. Hay muchas maneras de cumplir la ley. Mi opción es, hay muchas maneras de cumplir la ley. No es blanco o negro, ¿no? Hay servicios de prevención, hay médicos de trabajo, hay médicos de trabajo. Yo voy a echarle un cable a la señora inspectora, que ha dicho, la normativa legal es la que hay. No vale porque no está. No, por eso. Pero
tenemos mucho trecho para trabajar aún en este marco legal. Hay muchas cosas que están dentro del marco legal y que hacemos mal. Y que no hace mal la institución, la administración, la hacemos mal nosotros mismos. Bueno, y después que la Inspección de Trabajo puede tener su opinión, por supuesto. pero tampoco es el factotum, ¿eh? No, Quiero decir, por supuesto. a ver, y si no estamos de acuerdo, pues habrá que ir a la jurisprudencia. Exacto. Y ver lo que nos dicen los jueces. Aunque también hay que mantenerse un poco así, con la jurisprudencia, porque te encuentras cada sentencia que dices, coño. Yo recuerdo una sentencia del atraco en la que establece el riesgo de atraco como riesgo laboral, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, pero evidentemente que obliga a hacer los simulacros. ¿De atraco? De atraco. Entonces, ¿cómo coño se hace un simulacro de un atraco? Si un atraco por definición tiene rehenes. ¿Cómo coño se hace un simulacro de un atraco? Entonces, pero bueno, ahí está la sentencia y ahí está... Bueno, es importante lo de la interpretación también sí. de la ley, que esto ya se ha comentado en la primera mesa y a veces no interpretamos todos de la misma manera y no correctamente. Por ejemplo, todo lo que se refiere a protocolos o guías del Ministerio y tal, son protocolos o guías, pero no son de obligado cumplimiento. Cada uno, en función de lo que es conocedor de la empresa en la que trabaja, pues tiene que adaptar las herramientas a la mejor protección. Pero las tiene que justificar y pactar. Y las tiene que justificar, estoy de acuerdo, pero y probablemente en función de lo que te pase, igual después las cuestiones las defiendes de una manera o de otra, pero de momento, ¿no? Yo creo que la vigilancia de salud ha de ser voluntaria, de momento no nos han dicho que debe ser de otra manera a efectos de inspección y legales, es decir, has de justificar que tú has informado a los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos y de las medidas que propones y de las actuaciones de vigilancia que vas a hacer, y has de garantizar que has hecho el ofrecimiento de la vigilancia de la salud. Es decir, yo creo que de papeles, en realidad los servicios de prevención es que entonces nos llenamos de muchos papeles si entramos en según qué tipo de dinámicas. No sé hasta qué punto, si con criterio técnico y haciendo lo que se debe de hacer, si realmente estudiamos y si realmente hacemos investigación y si realmente estamos en sociedades científicas y si realmente trabajamos en la evidencia científica, si realmente estamos trabajando como deberíamos trabajar, porque no es cierto que en el examen de salud no se debe hacer un electro o no se debe hacer un PSA desde mi punto de vista. Lo que no se debe de dejar de hacer es la prevención del riesgo de la exposición, pero las medidas de promoción de la salud en coordinación con el sistema de salud, y si no se duplican y si somos eficientes en los costes, sí que, ¿por qué no hacerlas? O sea, es decir, en la evidencia científica, lo que a lo mejor cada año no has de tomar atención, o cada año no has de hacer el azúcar, o cada año no has de hacer el tema que sea. O sea, es decir, yo creo que va en base a que las personas que integran los servicios de prevención, tanto técnicos como sanitarios, estén trabajando estudiando y estando al día de todas las cuestiones de salud que deban de proteger, y esto es fundamental. Y en este sentido ganas en credibilidad, y en este sentido a lo mejor, si has de defender, justificar delante del empresario determinado tipo de acciones, bueno, pues tengas la baza para poderlas hacer y no pasa por el examen de salud. Yo defiendo el examen de salud en cuanto a que no creo que se deban ahora de tener la sensación de como que a partir de ahora no exámenes de salud, creo que se han de hacer y hay que hacerlos basados en la evidencia, hay que ver qué, y hay que hacer otro tipo de acciones que hemos de ver cuáles son, ¿no? Y que probablemente en cada empresa, y en función del personal que tenga y en función de muchas variables, deberán de ser hechas de una manera o de otra, ¿no? Yo os quería preguntar justamente al hilo que comentabais, ¿cómo integramos una vigilancia de la salud cada vez más específica en relación a los riesgos del puesto de trabajo, con toda una línea de promoción de la salud, de la importancia de la promoción de hábitos saludables, el concepto de empresa saludable, es decir, de ir más allá de lo que es estrictamente laboral,
Es decir, ¿cómo compaginamos estos dos aspectos, ¿no? Deberíamos de poderlos compaginar todos. O sea, es decir, cuando hacemos promoción de la salud, no estamos hablando de si la empresa tiene 2 trabajadores o tiene 500 o 15.000. O sea, tendrá a lo mejor recursos diferentes, pero luego la imaginación de cada uno y la manera de llegar, todo el mundo está informatizado, todo el mundo tiene una intranet, todo el mundo puede dar mensajes a nivel... O sea, cada uno deberá de ver cómo diversifica también en papel, porque a ver, como tenemos que ser sostenibles, bueno, o todo vía mail tampoco, también hay el teléfono, o sea, es decir, seguimiento de los trabajadores, a lo mejor, no, hay que ver que las cosas que hemos utilizado antes, ahora no es que no se puedan utilizar, o sea, no es que no se pueda llamar a un trabajador o no es que no se pueda utilizar un papel, o sea, es decir, hay que diversificar, pero la promoción siempre, porque en realidad si tú haces promoción de la salud, pues tendrás menos problemas probablemente en relación también al riesgo, ¿no? Porque las cuestiones de riesgo van ligadas a las condiciones vitales de las personas, o sea, son cosas que yo creo que no se pueden separar. Yo creo que con el tema de empresas saludables nos están vendiendo una moto muy importante, es decir, y seguramente si me oye alguien de mi empresa me puedo poner un fuerte aprieto. Estamos de acuerdo todos que empresas saludables, entornos saludables son necesarios, hay que promoverlos, pero ¿eso es vigilancia de la salud? Es decir, si es vigilancia de la salud, se puede exigir responsabilidad al empresario respecto de esa vigilancia de la salud, y si no promueve entornos saludables, en términos generales también se puede exigir responsabilidad. Si tiene un trabajador obeso que come porque quiere comer y no ha hecho una campaña de nutrición, ¿se le puede exigir responsabilidad del área de vigilancia de la salud al empresario? El problema de la vigilancia de la salud es que tiene que ser gratuita, tiene que ser informada, tiene que ser voluntaria, pero en ningún sitio dice qué es la vigilancia de la salud. El problema es que se están empezando a meter un montón de conceptos y al final, pues vigilancia de la salud no puede ser todo lo que tenga que ver con salud, o sí, pero tiene que quedar claro, porque al final si se van a empezar a exigir responsabilidades al empresario respecto de es que no has hecho una promoción de hábitos de nutrición saludables, es que no has hecho una promoción del deporte en tu empresa, es que no has hecho, al final, ¿hasta dónde va a ser el alcance de la responsabilidad del empresario? Es necesario, en ADECO estamos trabajando en entorno saludable, pero eso no es vigilancia de la salud. Y yo creo que aquí es otro gol que se está metiendo al área de medicina del trabajo. Es decir, quizás la promoción de la salud en el trabajo sí es responsabilidad de ese área, pero no, dado que los médicos del trabajo en los servicios de prevención ajenos, por lo menos yo lo veo, que tienen la agenda completa de reconocimientos, no pueden hacer otras actividades propias en las empresas. Y al final, lo que no hacen se está rellenando con un montón de actividades que vienen pues, de consultoras o lo que sea, pero eso no es vigilancia de la salud. Puede ser promoción, el continuo salud es evidente, pero toda la salud no es vigilancia de la salud. Y si lo es, habrá que decirlo y habrá que decir en qué términos, porque al final se va a exigir responsabilidad al empresario. ¿Por qué es tan fácil separar vigilancia? Me voy un poco con lo que decía Ramón al principio, ¿no? Separar una salud laboral de una salud no laboral o común. Cuando hablamos de psicosociales, nadie pone en duda que la conciliación de la vida laboral, que el estrés, puede ser originado por causas laborales, no laborales. Aquí todos podemos mezclar las cosas y hacemos un PSCAT 21 y le preguntamos a la gente si en su casa plancha, ¿no? Y esto sí que podemos preguntarlo, aunque seamos técnicos de psicosociales y que la vida privada de cada uno sea la vida privada. Y en salud, esto sí que es salud, esto no es salud laboral, esto es... Las personas somos una. Pero en salud laboral hay unas condiciones que están controladas por el empresario. Y sobre esas... Tienen responsabilidad. Es que la diferencia es si tienen responsabilidad o no sobre qué acciones. Aquí totalmente de acuerdo. Centremos un poco el tema. Y una cosa de negociación desde el colectiva punto de vista de también, medicina preventiva... La negociación colectiva... También hay un tema aquí. ¿Quiénes negocian el contenido de las cláusulas de vigilancia de la salud en los convenios colectivos? ¿Médicos del trabajo? Es decir,
Que haya una prueba ginecológica Justo, sí. dentro del artículo de vigilancia de la salud en el convenio colectivo, ¿eso es vigilancia de la salud? No, pues se tendría que ver qué es lo que se debe de hacer y hay que centrar. Es que me parece que qué nos se puede estamos hacer, yendo por las ramas. los A derechos ver, a la salud sí que desde el tienen punto de una vista de parte de medicina promoción. preventiva, aquí hay dos entidades internacionales que marcan la pauta. Una es la Task Force canadiense y la otra es la americana. Y después, aquí en Cataluña concretamente, hay un programa de actividades de prevención sanitaria en cuanto a medicina preventiva. ¿Entiendes? Que no sé si en el Semergen a nivel nacional también están y tal, pero que de alguna forma marca la pauta. ¿Vale? El concepto de empresa saludable, con la reforma laboral a la vuelta de la esquina, es una entelequia que no se la cree ni Dios. ¿Vale? Entonces, la situación que hay es que desde el punto de vista de medicina preventiva tenemos unas pautas a seguir, tenemos unos caminos por los que actuar y tenemos una situación en la que movernos. Del mundo del trabajo, riesgos profesionales del mundo del trabajo, en el 90% de los casos son inespecíficos. Son inespecíficos. Y en ese 10% restante que queda, tenemos los movimientos repetitivos, las posturas forzadas y después una serie de exposiciones al riesgo de actividades ya reguladas por reales decretos específicos. Con lo cual, eso entra dentro de otro campo. Pero tenemos un cajón desastre de actividades que son de riesgos específicos, que es cuando digo que en esos casos debemos tener un concepto integral de la salud. Empezar a hablar de los temas de la empresa saludable. A ver, a mí en estos momentos es empezar la casa por el tejado. Pero si no pintamos nada, si no hemos podido decidir nunca nada, si nadie nos tiene en cuenta para nada, pues es que eso es lo primero que hay que empezar a mover. Hay que hablar con la administración y decirles, oye, que estamos aquí, que pintamos algo, que queremos hacer algo. No podemos empezar a entender la medicina del trabajo como un tema colectivo y epidemiológico, porque, coño, sin la base para crear esa epidemiología es que no tenemos nada. Por lo tanto, hemos de empezar desde abajo y hemos de decir, oye, hay que empezar desde cero. La situación que hay es esta. Y aumentar los estándares de salud y hacer educación sanitaria es un trabajo del día a día. Eso no se improvisa. A la gente hay que convencerla que hacerle un PSA cada año no sirve de nada, ni cada 3 años. No sirve de nada. A la gente hay que convencerla que hacer un colesterol a tíos de 30 años sin antecedentes de riesgos personales ni familiares no sirve absolutamente de nada. Y hacer un control visión, como se estaba diciendo antes, pues francamente dices, bueno, pues hacemos para hacer. ¿Y por qué hay alguien que paga? Estamos hablando de un costo anual de unos entre 500 y 1.000 millones de pesetas, de euros. Estamos hablando de un capital muy importante. Y todo eso no hay forma de gestionarlo de una forma más eficaz. No somos capaces entre todos de establecer una mesa de negociación. ¿Cuáles son los problemas que afectan a este país en materia de contingencia profesional? Pues en materia de contingencia profesional hay un tema candente, que son las enfermedades profesionales. ¿Dónde están en este país las enfermedades profesionales? Y voy a decir otra cosa que suena muy mal históricamente en medicina del trabajo, pero quizás en el tema del absentismo de causa médica, hombre, pues algo tendríamos que poder decir cuando existe un contrasentido entre los médicos de la mutua que están dando altas y los médicos de asistencia primaria que están dando bajas, cuando existe una discordancia, hombre, pues el que conoce el trabajo y los riesgos profesionales puede que tenga algo que decir, digo yo. No que tenga capacidad para controlar el absentismo. Yo no estoy hablando de controlar el absentismo, estoy hablando de gestionar, de racionalizar. Que no se trata solo de decir, oye, es que esto no puede ser porque los médicos del trabajo estéis sometidos al empresario. Coño, ¿y qué son las mutuas? ¿Son asociaciones de empresarios? Entonces, ¿por qué nos hemos de mantener al margen? Históricamente en España había una comisión de bajas en la cual estaban representados los médicos de asistencia primaria y los médicos del trabajo. Tú te acordarás, Jaime.
Por lo tanto dices, bueno, oye, es que todo lo que había antes es malo. Coño, antes había muchas cosas malas y peyorativas, por supuesto, pero tampoco todo era malo. Puede que sí que tengamos otros campos de actuación. ¿Por qué no hay enfermedades profesionales en este país? ¿Por qué las mutuas a las primeras de cambio derivan a asistencia primaria todo lo que pueden y más? Todas. ¿Por qué cuando hablamos de la salud postocupacional, léase el asbesto, tenemos que ir a presupuestos generales del Estado a cargo de todos los españoles cuando es un riesgo asegurado en su momento en las mutuas? ¿Por qué no lo pagan las mutuas la asistencia postocupacional cuando en su momento fue un riesgo asegurado? O sea, hay tantas preguntas en estos modelos, hay tantas preguntas, hay que partir de cero. Hay que contar con los sindicatos, hay que contar con el mundo empresarial, hemos de ser capaces de reunirnos, pero los médicos del trabajo hemos de coger las riendas de nuestro propio destino. Si no, esto se va al agua, os lo digo con toda claridad. Uno lleva 40 años trabajando en medicina del trabajo, 40 años, y no me siento especialmente satisfecho de estas historias, y menos en los últimos 15. Y menos en los últimos 15. Y es la realidad. Bueno, es muy importante el hecho de la comunicación fluida entre diferentes profesionales médicos de los diferentes sistemas de salud. Esto es imprescindible, es decir, ya también se ha hablado en la primera mesa si se podía hacer una historia clínica compartida y esa necesaria fluidez entre los diferentes actuantes para proteger la salud, ¿no? Que todo el rato estamos diciendo que es global y esto es fundamental, imprescindible, hay que ver de qué manera se puede hacer.